Hola para todos, un muy buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que llamamos el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Listo? De ahí las siglas que ustedes ven en la diapositiva. Complejo mayor de histocompatibilidad. Para empezar a hablar de este complejo, entonces hay que tener presente eh, que en un comienzo no se llamaba así. En un comienzo se llamaba el antígeno leucocitario humano. Y entonces se llamó antígeno leucocitario humano porque en un principio, eh, en los estudios y en las investigaciones se descubrió que los leucocitos de los seres humanos tenían unos antígenos y esos antígenos que permitían reconocer a los leucocitos como parte del cuerpo humano o como células del cuerpo humano. Entonces, por eso se les llamó así, antígenos leucocitarios humanos. Sin embargo, pues hoy en día ya se han hecho muchas otras descripciones y los estudios han permitido entender e identificar que estos antígenos no solamente se encuentran en los leucocitos, sino también que se encuentran en las otras células del cuerpo. Y entonces, por eso se les cambió el nombre. Entonces, hoy en día ya no se llaman antígenos leucocitarios humanos, sino que se conocen con el nombre de complejo mayor de histocompatibilidad. ¿A qué se debe el nombre? Primero, al hecho de entender de que no solo es un antígeno, sino que es un complejo de antígenos, entonces son varios antígenos, y estos antígenos, pues el nombre de mayores porque son los más importantes, ¿cierto? Son los principales antígenos eh, involucrados en el entendimiento del rechazo a trasplantes. Entonces, se sabía que si un tejido iba a ser trasplantado, este tejido iba a ser aceptado o iba a ser rechazado dependiendo de los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, por esa razón, pues estos antígenos se decidió llamarles de esa manera. En las revisiones hay muchos capítulos que hablan sobre la estructura molecular del complejo. Entonces, ustedes en esta imagen pues pueden ver un ejemplo de cómo es la estructura del complejo y entender toda la estructura del complejo realmente pues es algo demasiado detallado y demasiado complejo y se sale de los propósitos de este curso de inmunología. Sin embargo, hay algunos detalles que vamos a ir mencionando que nos sirven para hacer un análisis más de tipo funcional que de tipo estructural. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues, repito, estos antígenos o estos complejos mayores de histocompatibilidad son antígenos y molecularmente son glucoproteínas. ¿Listo? Entonces son glucoproteínas que se encuentran en la superficie de las células o en la membrana de las células. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que vamos a decir. Entonces estos complejos o estos antígenos se van a encontrar en la superficie de las células. Ahora, para entender se puede decir, el funcionamiento o el papel importante que juegan estos antígenos, hay que analizar una situación primero. Y esa situación la podemos ver en esta imagen. Resulta que hay un grupo de células del sistema inmune, que ustedes los han escuchado, que son los linfocitos. Y estos linfocitos a su vez se diferencian entre linfocitos B y linfocitos T. Como son células del sistema inmune, pues nosotros entendemos que estos linfocitos van a estar involucrados en el reconocimiento de células. Y teniendo en cuenta eso, entonces estos linfocitos T y linfocitos B tienen que ser capaces de reconocer
a los antígenos, o más precisamente, ser capaces de reconocer a los epítopes que hay en esos antígenos. Pero el reconocimiento que hacen los linfocitos B es diferente al reconocimiento que hacen los linfocitos T. Entonces, el linfocito B puede hacer reconocimiento del epítope de dos maneras. Lo puede hacer directamente a través de su receptor que se llama el BCR, que ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, que es el receptor de célula B, o lo podemos hacer a través de los anticuerpos que este linfocito B produce. Entonces, el linfocito produce un anticuerpo llamado inmunoglobulina, y ese anticuerpo, esa inmunoglobulina, lo que va a hacer es que se va a unir al epítope para reconocerlo de forma específica. Como quiera que sea, a través del anticuerpo o a través del receptor, ustedes se pueden dar cuenta de que el reconocimiento del linfocito B hacia el epítope es un reconocimiento directo. ¿Listo? O sea, se da directamente con la célula. En el linfocito T no pasa eso de forma igual. Puede ser parecida, pero no es el mismo mecanismo de reconocimiento. Entonces, cuando hablamos de los linfocitos T, tenemos que entender que estos linfocitos T, que tienen obviamente su receptor, que es el TCR, ¿cierto? Receptor de célula T, estos linfocitos T van a reconocer al epítope, pero ese epítope debe estar posicionado en la superficie de una molécula llamada el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Listo? Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Para que el linfocito T sea capaz de reconocer a este epítope, entonces a este epítope de acá, este epítope, repito, debe ser presentado por una molécula o debe estar unido a una molécula que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, si el linfocito quiere reconocer al epítope, no lo puede hacer de forma directa. Por lo tanto, tenemos que entender que ese proceso de reconocimiento, ¿cierto?, se tiene que dar de forma conjunta. Entonces, el linfocito lo que hace es que reconoce la combinación epítope complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, miran ustedes aquí. Este es un linfocito TSD4. Aquí tiene el antígeno que lo identifica como CD4. Aquí tiene su receptor TCR. Y aquí está el antígeno o el epítope que va a reconocer. Entonces, miren esto. Este linfocito no puede reconocer por sí solo al epítope, sino que este epítope tiene que venir unido a una molécula que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué significa esto? Que se reconoce la combinación. Entonces, esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad se comporta como una molécula presentadora de antígeno. ¿Listo? Entonces, como una molécula presentadora de antígeno. Entonces, siempre se tiene que dar la combinación. Acá vemos el otro ejemplo, un linfocito TCD8. Entonces, él tiene su antígeno que lo identifica como CD8, tiene su receptor del linfocito T, y miren, para reconocer al epítope, ese epítope debe ser presentado por esa molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, nosotros concluimos que el complejo mayor de histocompatibilidad es un antígeno que tienen las células, pero no solamente sirve como antígeno, ¿cierto? O sea, no solamente sirve como molécula para reconocer lo que es parte o no del cuerpo humano, sino que adicionalmente funciona como una molécula presentadora de antígeno.
¿Listo? Entonces, eso es algo que tenemos que tenerlo muy, muy bien presente. Ahora, ¿de dónde salió este tipo de teorías o de dónde se, se desencadenaron este tipo de conceptos? ¿Cierto? Porque en un momento, vuelvo a decir, se descubrieron como moléculas simplemente como antígenos de reconocimiento. Pero los estudios han permitido entender que el complejo mayor de histocompatibilidad no solamente tiene funciones de reconocimiento, sino que está involucrado en la inmunidad. ¿Por qué? Porque es una molécula que permite presentar antígenos. Entonces tiene dos tareas. Una, servir como antígeno de identificación y otra, servir como molécula presentadora de antígeno de otros antígenos, ¿cierto? De tal manera que puede desencadenar una respuesta de defensa. Entonces, yo les decía, ¿de dónde vienen estos conceptos? Resulta que se hizo un experimento. En este experimento lo que hicieron fue que administraron un virus a un ratón. ¿Listo? Entonces, si este ratón, que le vamos a llamar ratón A, es infectado por este virus, pues lo esperable será que este ratoncito desarrolle unos linfocitos T que sean capaces de atacar al virus, ¿cierto? Pero a ese virus asociado a su complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, para hacerlo simple, este linfocito está programado, se puede decir, o ha aprendido a atacar a la célula, ¿cierto? A la célula que tiene este complejo mayor de histocompatibilidad infectada por este virus. A esa combinación. Ahora, ¿qué se hizo después? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, eh, se miraba que este ratoncito tenía el complejo mayor de histocompatibilidad en el gen D, en la posición H2. Eso es lo que significa esto de aquí. Entonces, el complejo de este ratoncito estaba en el gen D de la posición H2. Entonces, era un complejo específico más el virus específico. Ahora, ¿qué se hizo después? Se cogió un ratoncito, ¿cierto? De una cepa B, ¿cierto? Diferente al de la cepa A. Y entonces también se le administró el virus, ¿cierto? Pero a este ratoncito se le inyectó los linfocitos T que había desarrollado el ratoncito de la cepa A. Se supone que hasta ese momento entendíamos que este linfocito era capaz de atacar a ese virus. Eso era la única información que se tenía hasta entonces. Entonces, ¿qué sucede? Miren, este linfocito T se lo inyectaron al ratoncito de la cepa B y lo que se esperaba pues era de que este linfocito termine defendiendo a este ratón. Pero, aunque el ratón tenía el virus, el complejo mayor de histocompatibilidad de estas células era diferente. Tenía o era un complejo codificado por el gen K de la posición H2. Entonces, la posición era la misma, pero el gen era diferente. Para este, el complejo mayor de histocompatibilidad lo hacía este gen D. Para este, el complejo mayor de histocompatibilidad lo hacía este gen K. Y entonces se dieron cuenta de que el linfocito T, aunque estaba expuesto al virus, no era capaz de atacarlo. Y entonces en ese momento empezaron a pensar que algo adicional debe participar en esa respuesta de defensa. Entonces se demostró que debido a que las células del ratón B
tenían un complejo diferente, un complejo mayor de histocompatibilidad diferente, ¿cierto? A pesar de que se reconocía el antígeno del virus, no era capaz de atacar a la célula infectada. Y eso es lo que llevó a entender que el linfocito T necesita reconocer la combinación del epítope, que en este caso es del virus, y del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Esto a qué conclusión nos lleva? ¿Cierto? Esto nos permite a nosotros entender que el linfocito T ataca de forma precisa porque no se fía simplemente de haber reconocido al virus, sino que tiene que reconocer esa combinación. Eso le da precisión a la respuesta inmune. Y a eso es a lo que nosotros hoy en día en inmunología le llamamos la ley de restricción por el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué quiere decir entonces la ley de restricción? Entonces esta ley lo que quiere decir, ¿cierto? Es que eh, quiere decir que los linfocitos T solamente van a atacar, o por decirlo así, están obligados a atacar a las células que tengan el antígeno, ¿cierto? Extraño, en este caso la infección por el virus, y el complejo mayor de histocompatibilidad correcto. De lo contrario, no lo van a reconocer. Así yo tenga el antígeno más externo, más extraño posible, no lo van a atacar. Esto porque necesitan los dos componentes, el antígeno y que ese antígeno sea, eh, se puede decir, presentado por la molécula del complejo. Ahora, si este complejo mayor de histocompatibilidad tiene que presentar muchas moléculas, ¿cierto? Muchos epítopes de todas las infecciones y de todas las moléculas extrañas, pues hay que entender que este complejo mayor de histocompatibilidad tiene que tener la capacidad de adaptarse a todos los epítopes que existan o que tenga que presentar. Y por eso se dice que la unión entre el complejo mayor de histocompatibilidad y el epítope que van a presentar es una unión o una relación que es promiscua. Entonces, repito, ¿qué significa eso? Que este complejo mayor de histocompatibilidad se adapta al epítope. Y esa es una propiedad que no la tienen todas las moléculas. Esto normalmente entendemos que una molécula estructuralmente se configura de una forma tan específica que se ensambla a un receptor o a otra molécula. Es como una pieza, como un tornillo, por ejemplo. Pero en este caso, la molécula es tan compleja, tiene la disposición de adaptarse al epítope. Entonces, en la estructura vemos que aquí hay dos cadenas y aquí en medio de las dos cadenas hay una proteína y esta proteína cambia de configuración y le permite adaptarse al epítope. Entonces, los libros hablan de que en la mitad del complejo hay un canal o una hendidura en donde entra el epítope y la proteína del complejo se termina adaptando, se termina ensamblando a la estructura del epítope. Entonces, esta es una característica importante del complejo mayor de histocompatibilidad porque las otras moléculas que tenemos en la naturaleza no presentan generalmente tanta complejidad. ¿Listo? Entonces, eso es algo a tenerlo muy, muy en cuenta.
En esta imagen ustedes pueden ver la ley de restricción por el antígeno, ¿no? O por el complejo, como le quieran llamar. Entonces ustedes ven en esta imagen el linfocito T con su receptor TCR y ustedes ven que él solamente es capaz de reconocer la combinación epítope complejo mayor de histocompatibilidad. Si por alguna razón el complejo es diferente, entonces él no está preparado para hacer el reconocimiento, aunque esté preparado para reconocer al epítope. ¿Listo? Entonces, o si el epítope es diferente, pero el complejo es el mismo, tampoco lo va a reconocer. Entonces, esa ley de restricción, vuelvo a decir, hace que la respuesta sea muy, pero muy precisa. Entonces, tengan eso pues en consideración. Bueno, otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que estos antígenos, ¿cierto? Que hacen parte del complejo mayor de histocompatibilidad, son codificados por muchos genes que se encuentran en el brazo corto del cromosoma 6. ¿Listo? Entonces tengan eso presente. Las funciones de la inmunidad generalmente están en el cromosoma 6 y dentro de ese cromosoma 6, entonces generalmente los genes que van a codificar para el complejo mayor de histocompatibilidad se encuentran en, en el brazo corto. ¿Listo? Entonces, más o menos se habla de que son alrededor de 400 genes los que se encuentran en este brazo corto que están involucrados en la producción del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Listo? Ahora, estos genes normalmente se organizan, como ustedes ven en la imagen, en tres grupos. Y esos genes de esos tres grupos van a codificar para tres tipos de complejo. Entonces, cada complejo tiene unos antígenos, recuerden. Entonces, hay tres grupos de genes. Están los genes clase 1, los genes clase 2 y los genes clase 3. ¿Listo? Adicionalmente, hay otros genes que también pueden estar en ese brazo corto, que no son para codificar o para producir complejos mayores de histocompatibilidad, pero sí para otras proteínas relacionadas con la inmunidad. Es así que aquí tenemos, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, que mencionaremos la función detallada más adelante en otra clase, ¿cierto? Y unas proteínas que se llaman las proteínas de choque térmico o proteínas de estrés, que yo les decía son proteínas que a veces se producen cuando el cuerpo está sometido a cambios de temperatura y eso pues puede generalmente hacer que, que haya respuestas de defensa asociadas a esas proteínas que se han producido. ¿Listo? Ahora, en esta imagen se pueden ver normalmente los genes que se llaman clásicos, ¿listo? De cada grupo o de cada clase. Entonces, los genes de clase 1, ahí están el gen A, el gen B y el gen C. Los genes de clase 2, ahí están el de P, el de Q y el de R. Y los genes de clase 3, ahí están todos estos que ustedes ven aquí. ¿Listo? Eh, Estos son como los más clásicos, pero hay muchísimos más, ¿no? Por ejemplo, los genes de clase 1 también están el E, el F, el G, ¿listo? Y obviamente pues ellos van a tener otras funciones relacionadas también con la inmunidad, ¿no? El G, por ejemplo, es el que se encuentra en el feto y es responsable de que el cuerpo reconozca al feto y que no sea rechazado por la madre, por dar un ejemplo. Entonces, todos son importantes, pero estos que ustedes ven en la imagen normalmente son los genes que se conocen como clásicos y que son los que más frecuentemente se, se presentan, digamos. Ahora, si ustedes recuerdan, aquí yo les puse unos conceptos básicos de genética, pero entonces si ustedes recuerdan, cada gen corresponde a una secuencia que tendrá que ser codificada
y por lo tanto se va a expresar formando unas proteínas. En este caso, el gen del complejo pues va a producir el antígeno del complejo, ¿cierto? Y cada gen, acuérdense, ocupa una posición en el cromosoma. Entonces a esa posición le llamamos nosotros el locus. Pero también hay que tener en cuenta algo, y es que en esa posición en donde está el gen no siempre se puede expresar de la misma manera, sino que se puede expresar, como es una secuencia, esa secuencia se puede expresar de varias formas. Acuérdense que la secuencia tiene unos intrones y unos exones. Entonces, dependiendo de cada persona, en unos, ese gen se va a expresar con unos intrones, perdón, con unos exones, en otros se va a expresar con otros exones. Por lo tanto, cada gen puede tener varias formas de expresión y a eso es a lo que nosotros le llamamos un alelo. ¿Listo? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el gen A, ese gen A solamente, ¿cierto?, puede ser capaz, ¿cierto? Miren, el gen A puede ser capaz de tener diferentes expresiones de ese gen A. Aquí ahí se menciona, por ejemplo, 200 alelos. Entonces es algo así como que usted dice las formas de un gen. El gen para el color de los ojos. Se puede expresar como ojos azules o se puede expresar como ojos verdes. ¿Listo? Pero entonces, normalmente, cuando hablamos de los genes involucrados en el complejo mayor de histocompatibilidad, no solamente entendemos de que son varios genes, sino de que cada gen tiene muchísimos alelos. ¿Listo? Y eso se habla de que se pueden llegar entre todas las combinaciones existentes, se puede hablar hasta de unos 8.500 alelos. Entonces, las proteínas que se van a producir de toda esta variedad, pues pueden ser demasiado variables. Y por eso se habla de una condición en la genética del complejo, ¿cierto?, que se llama el polimorfismo genético. ¿Qué significa el polimorfismo genético? Que muchos genes y muchas formas de estos genes pueden estar involucrados en la formación del complejo y eso habla de que el complejo, por lo tanto, puede ser muy variable. Entonces, eso es lo que entendemos nosotros cuando hablamos del complejo mayor de histocompatibilidad de una persona y de otra, que hay muchísima variabilidad entre ellos. Se habla de que de los sistemas que tienen polimorfismo genético en el cuerpo, el sistema del complejo mayor de histocompatibilidad es el que más polimorfismo tiene. Entonces es el que más variabilidad va a tener. ¿Listo? Ahora, entonces yo les decía, miren, para que me entiendan, este gen puede tener varias formas, como las que ustedes ven ahí. Ahí vamos a ver unas cuantas, pero simplemente por que me entiendan el concepto, yo les decía, este gen A puede llegar a tener hasta 200 formas diferentes. ¿Listo? Y así para, y así para todos los genes que nosotros vemos del complejo. Los que más polimorfismo tienen, ¿listo? Los más conocidos que más polimorfismo tienen son el B, ¿no? Miren, el B, del clase 1 el B y del clase 2 el DR. Entonces hay muchas formas del B. Entonces hay B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿cierto? Por eso ustedes seguramente han escuchado uno que se llama HLA B27, que es muy común, o el HLA-DR4, ¿listo? Porque es muy común también. Entonces hay muchísimas formas, ¿cierto? Pero de todos esos genes que están involucrados en la formación del complejo, el clase 1B y el clase 2DR son los que más polimorfismo tienen. Ahora, tener tantas moléculas diferentes entre los complejos de histocompatibilidad entre los individuos, pues hace que
o explica el porqué de los rechazos de los injertos o de los trasplantes de tejidos. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta también es que a pesar de que los complejos son tan variables, o sea, son muchísimas moléculas que pertenecen al complejo mayor de histocompatibilidad, un individuo, una persona no expresa todos los complejos, o sea, todas esas moléculas. Un individuo solo expresa un pequeño número de ellas. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, de los clase 1, 100 moléculas, pues no es que yo herede o no es que yo exprese las 100 moléculas que puedo expresar, sino que voy a expresar, por ejemplo, de esas 5. Y otra persona en el complejo clase 1 expresará otras 5, por ejemplo. Entonces se habla de que en el clase 1 normalmente la gente, ¿cierto? En promedio expresa 6 diferentes tipos de moléculas y en el clase 2 más o menos en promedio expresa 12 moléculas diferentes. ¿Listo? Eh, tener tanta variabilidad o tener tanto polimorfismo en este sistema es resultado de la evolución. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta o muy presente porque es que resulta que gracias a toda esta variabilidad, nosotros podríamos entender que la evolución se ha encargado de asegurar que si llega una pandemia como la que estamos viviendo o como otras que se han vivido, así sea por un microorganismo que sea muy fuerte, el microorganismo o el sistema inmune con este sistema se asegura de que el microorganismo, por más poderoso que sea, no sea capaz de acabar con la especie humana. Que uno dice, ¿y cómo así? Entonces, por más fuerte que sea un microorganismo, al encontrarse con tantos complejos diferentes entre una persona y otra, va a llegar un momento en el que seguramente va a encontrarse con uno tan variable que va a ser resistente a la infección. Entonces, sí, de pronto nos vamos a encontrar con una peste o con una pandemia que mate a mucha gente, pero también ese microorganismo se va a encontrar con mucha gente que tiene tanta variabilidad en su genética que eh, va a sobrevivir o va a resistir esa infección. Entonces, digamos que la evolución ha hecho que tengamos un polimorfismo en este tipo de funciones con ese propósito, con el propósito de que la especie se pueda preservar. ¿Listo? Entonces se habla de que hay una vulnerabilidad que es desigual frente a la enfermedad. ¿Listo? Y obviamente como esa vulnerabilidad o esa condición de inmunidad se hereda, entonces se va mezclando cada vez más y cada vez más. ¿Listo? Ahora, también hay que tener en cuenta algo. Normalmente, ¿listo? Un individuo, una persona, va a heredar las secuencias del cromosoma de la madre y del padre. Entonces, generalmente hereda una hebra de ADN de la madre y una hebra de ADN del padre. ¿Listo? Cuando hablamos de herencia frente o con respecto al complejo mayor de histocompatibilidad. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que normalmente la herencia que se da frente al complejo, frente a esta función, no es una herencia aleatoria. No es que si la mamá tiene ojos azules y el papá tiene ojos cafés, van a ver quién hereda ese gen. ¿Listo? Sino que acá, en el caso de la genética del complejo, la mamá hereda toda su genética del complejo y el papá también lo hace. Y como son los dos los que se encargan de heredar al mismo tiempo esa función, entonces tenemos una herencia
que se conoce con el nombre de codominancia. ¿Listo? Codominancia. Entonces, la codominancia quiere decir que el hijo recibe por herencia la genética del complejo de la mamá y del papá y expresa, ¿cierto?, toda esa herencia. Usted puede decir que sí reciba de la mamá los ojos azules y del papá los ojos cafés, pero solamente se va a expresar la función que sea dominante. En este caso, lo que se va a expresar en el complejo es todo lo que se recibe tanto de la mamá como del papá. Entonces, otro concepto que tienen que tener presente en cuanto al complejo mayor de histocompatibilidad. Además de eso, hay que entender una condición que se llama el desequilibrio de ligamiento. Desequilibrio de ligamiento. ¿Qué es esta situación o en qué consiste este desequilibrio? Esto significa que mientras otros genes se heredan de forma variable por la recombinación, ¿listo? Acuérdense que cuando se da la meiosis tipo 2, solamente se recombinan algunos genes y de forma aleatoria se expresan. Entonces eso hace de que el hijo sea diferente a los papás. Así tenga los genes de los papás, al final se da una recombinación aleatoria y lo que salga de esa recombinación aleatoria es lo que el bebé va a recibir y va a expresar. Pero en cuanto al complejo mayor de histocompatibilidad, no se da una herencia por recombinación. Y entonces la herencia se da no por recombinación, sino que se da una herencia por haplotipo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted hereda toda su secuencia o todos sus genes del complejo. Entonces usted no hereda un gen al azar, sino que hereda el bloque de genes correspondientes al complejo. ¿Listo? Entonces hereda un paquete de inmunidad. ¿Listo? Entonces siempre hay que tener eso en cuenta. Se heredan paquetes de genes relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad. Y obviamente si usted hereda un paquete, entonces pues con eso asegura de que el hijo, ¿cierto? O con eso asegura más bien de que la herencia del complejo pues sea muy frecuente mm, en el hijo, para que no se confundan. Con esto asegura usted que esa condición que el hijo está heredando se presente de forma más frecuente que si usted solamente heredara un gen al azar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque si usted quiere que el hijo nazca con ojos verdes, pues es muy poco probable o la probabilidad de que usted sí le pueda mandar los ojos verdes a su hijo, pues de pronto tendrá una probabilidad más baja de si usted le está heredando no un gen nada más, sino un paquete de genes para esa función. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero decir. ¿No? Entonces, tengan eso como en consideración. Bueno, entonces miren que ya nosotros entendemos que el complejo tiene función de reconocimiento, ¿cierto? O sea, el complejo es un antígeno que está ahí en las células y que me permite reconocer a esas células como parte de ese cuerpo humano. Entonces el complejo es un antígeno de identificación, pero también habíamos dicho que el complejo sirve para presentar moléculas. Entonces participa en los fenómenos de defensa. También hay que entender que estas moléculas son tan variables, ¿cierto? Que cuando están presentes en una célula, pues yo puedo diferenciar a esa célula de otras, de otro cuerpo humano, o puedo diferenciar muy bien esa célula de otras de otra especie.
Y entonces por eso se habla de que el complejo también permite funciones de diferenciación entre las células. ¿Listo? Entonces las células sí yo puedo diferenciar una célula de otra por el complejo que tiene. No solamente las puedo identificar, sino que puedo diferenciar a las células de acuerdo al complejo que tenga. Entonces todo esto pues confirma que cuando los complejos son tan específicos y no son reconocidos, pues son responsables del rechazo a trasplantes que, que se puede presentar debido a que hay una incompatibilidad entre los complejos que esté presentando una persona y los complejos que esté presentando otra. Entonces yo puedo diferenciar en realidad que el complejo pertenece a un cuerpo humano, no pertenece a otro. Incluso se han heredado tanto los genes de generación en generación que hoy en día podemos incluso identificar la tendencia de la presencia de un gen con la presencia de una enfermedad. Entonces, hoy en día sabemos que algunas poblaciones que presentan un complejo específico pueden tener enfermedades mm, relacionadas con trastornos de inmunidad, como por ejemplo la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple. ¿Listo? Esto generalmente no es que sea simplemente teórico, ¿no? Lo que se cree es que cuando la gente de Europa em, se defendió contra las pestes, esa gente de Europa que sobrevivió a las pestes, porque mucha gente murió, pero se cree que estas personas que sobrevivieron a las pestes desarrollaron una inmunidad muy poderosa. Y esa inmunidad muy poderosa cuando la heredaron, o cuando heredaron esos genes, los heredaron en haplotipo, es decir, en paquetes. Entonces, hasta ahí, pues uno lo ve como ventaja. Pero se habla de que estas eh, condiciones genéticas tan poderosas que se heredaban mm, eran tan autorreactivas, o mejor dicho, eran tan reactivas que en las poblaciones, en las generaciones nuevas, se convirtieron en autorreactivas. Entonces, eso llevó a desarrollar en muchas personas la pérdida de tolerancia y entonces llevó a que esas genéticas que se habían heredado, más allá de defenderlo uno contra la peste, generaban una hiperreactividad que podían desencadenar en esas personas enfermedades autoinmunes. Y eso se ha preservado de varias generaciones en generaciones. Entonces, hoy en día se pueden reconocer asociaciones, vuelvo a decir, entre algunos complejos específicos, como el HLA-B27 o el HLA-DR4, que están tan altamente asociados a enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que hay que tener en consideración.